Comencé utilizando oferta y demanda. También se llama esta estrategia el Smart Money. Hay que tener una psicología muy fuerte para esa porque en verdad tiene mucho riesgo-beneficio, pero también te da mucho stop. Entonces al final me he quedado en ese círculo ahí, ¿me entienden? Como que, concho, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona la liquidez? ¿Qué genera liquidez? Este video es el cuarto video de la serie Smart Monkey, donde hablaremos de la famosa liquidez. Lo primero es que la liquidez hay que entenderlo como un término que define la capacidad de comprar o vender activos en el mercado sin causar un cambio drástico en el precio de los activos. La liquidez puede referirse a dos áreas diferentes: mercado líquido y activo líquido. Y en economía, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin la pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero, se dice que es más líquido. Muy a menudo te he dicho que esta actividad de trading es un negocio y le pertenece a unos pocos. Por lo tanto, antes de pasar a los gráficos para que entiendas este concepto, es esencial que comprendas que toda empresa o negocio necesita dos cosas para poder subsistir y ganar dinero del negocio. La primera, como lo mencioné, es la liquidez. La liquidez hace referencia a la cantidad de activos líquidos que tiene un negocio, es decir, la cantidad de dinero disponible para ser utilizado. Por ejemplo, se dice que una persona tiene liquidez cuando en su cuenta bancaria tiene suficiente dinero disponible para ser gastado o invertido. Y lo contrario, existe iliquidez o se es ilíquido cuando no tenemos dinero para pagar una deuda, para comprar lo del gasto diario o para hacer una inversión. La otra es la rentabilidad. La rentabilidad hace referencia a la ganancia que se obtiene de una inversión que se ha realizado. Por ejemplo, si invertimos $1,000 y ganamos $200, tenemos una rentabilidad del 20%. Nuestra inversión ha rentado el 20%. La rentabilidad entonces hace referencia a cuánto ganamos con respecto al capital invertido. Aquí es donde viene la diferencia entre liquidez y rentabilidad, que te iré recordando conforme vamos viendo los gráficos. Cuando el negocio se enfrenta a una situación de crisis, resulta difícil tener las dos cosas y en ocasiones tendrá que decidir entre tener mayor liquidez o mayor rentabilidad. La liquidez es la capacidad que tiene el negocio para cumplir con sus obligaciones financieras y para satisfacer necesidades operativas de su objeto social. La rentabilidad, en cambio, es la productividad o rendimiento obtenido en los recursos invertidos por el negocio. Ambos conceptos se pueden gestionar debido a su importancia, pero se debe de buscar un equilibrio según las circunstancias puntuales que suceden en la empresa. La falta de liquidez es un problema mayúsculo que debe ser resuelto en el corto plazo, porque de la liquidez depende que la empresa o el negocio puedan cumplir sus obligaciones con proveedores, sistemas financieros, impuestos y sobre todo de ella depende que se obtenga el capital de trabajo para que este sea suficiente y poder seguir trabajando y generar rentabilidad. ¿Es mejor liquidez o rentabilidad? Frente a la pregunta de que si es mejor liquidez o rentabilidad, no existe una respuesta correcta, pues las dos son necesarias, o mejor dicho, complementarias. Y es por eso que más adelante, cuando veamos el gráfico, te voy a explicar por qué los bancos necesitan aplicar ambas, liquidez y rentabilidad. Sin liquidez no puede haber productividad, pues la productividad es el rendimiento de los recursos invertidos. Y sin liquidez no hay recursos para invertir que puedan generar rentabilidad. Si no hay liquidez, no hay fuente de capital que genere utilidad. Y como el negocio funciona es con liquidez, pues sin ella no puede haber utilidad. Por consiguiente, la empresa primero debe garantizar que exista liquidez y luego sí trabajar para que esa liquidez genere rentabilidad para ese negocio. Por supuesto que siempre puede haber un camino medio donde se renuncia a una parte de la rentabilidad para conseguir liquidez,
Por ejemplo, cuando la empresa necesita liquidez con urgencia, suele vender sus inventarios con importantes descuentos, lo que afecta su rentabilidad, pero le soluciona la necesidad de liquidez. Antes que rentabilidad, el negocio debe garantizar operatividad, es decir, que la empresa marche, funcione correctamente, aun cuando no esté generando utilidad alguna, pues se trata de tener al negocio funcionando por el tiempo suficiente que permita entonces solucionar los problemas de liquidez, que en muchos casos son temporales. La liquidez se puede recuperar, por ejemplo, con endeudamiento, pero ese endeudamiento tiene un costo financiero, que a su vez disminuye la rentabilidad, por lo que en algunos casos, antes que endeudarse, es mejor renunciar a un poco de rentabilidad por la vía de la disminución de precios. Entonces, respecto a la pregunta de qué es mejor, si liquidez o rentabilidad, en escenarios a corto plazo, siempre es mejor la liquidez, pues permite que el negocio siga funcionando, mientras se encuentra otra solución. La liquidez afecta la rentabilidad, ya sea disminuyéndola o conservándola, por lo que debe de haber un equilibrio entre las dos. Así que vamos a ver el gráfico. Bueno, aquí vamos a comenzar una nueva simulación con el euro y vamos a ir a la fecha del 2015, si mal no recuerdo, fue el 2014, diciembre, el último. Entonces este video va a estar saliendo en este mes de enero. Vamos a siguiente año, 2015, una cuenta de $1000 con un apalancamiento de 500. En el riesgo vamos a hacerlo en porcentaje a un 3%, que es un poco más que el video pasado. Con la herramienta propietaria de FX Logos voy a destacar lo que he llamado desde hace mucho tiempo los fractales. En los 15 años que he estado haciendo trading, esto mismo se le ha dado diferentes nombres como cimas y valles, altos y bajos, zonas de oferta y de demanda, y ahora zonas de liquidez. Pero al final es la misma cosa. Lo que puedes notar en el gráfico es que aparecen estrellas azules y naranjas. Pudieron ser estrellas, pudieron ser triángulos, pudieron ser caritas felices, lo cual simplemente son fractales o zonas de liquidez. Si te das cuenta, a diferencia de los videos anteriores, donde podría poner órdenes pendientes o podría buscar los famosos order blocks, que literalmente pueden ser cualquier cosa, y aquí solamente estoy esperando a que empiecen a aparecer esos puntos máximos o mínimos donde el precio en un periodo de tiempo no llega a subir más o bajar más. Y al final estos son indicadores. En un video al último de este video que tengo en el canal te voy a dejar saber cuál es, para que puedas entender la diferencia entre lo que son los indicadores. Claramente puedes entenderlo para que no valorices indicadores nada más porque son famosos o porque alguien te los enseñó o porque están en un curso, sino que entiendas realmente que un indicador es un indicador, pero la acción que tú decides tomar sobre ese indicador es totalmente algo que debe ser personal y simple. Aquí vemos cómo se empieza a mover rápido el mercado. Entonces podemos aquí comprar. Ahí si pongo este stop acá es un riesgo pequeño, aunque bueno, yendo a la mitad de esa vela, o sea del cuerpo, que es lo que de hecho los de trading prostitucional o Smart Monkey predican. Entonces, pero mejor vamos a esperar a que retraiga. Mejor radio riesgo-beneficio. Ahí retrae, se compra más barato, el stop queda más pequeño y entonces obviamente es mucho mejor. Llega hasta ahí, hay que podrías igual, o sea, vender. Y lo que quiero que entiendas es que no vamos a entrar de manera perfecta, que eso es lo que quieres romper. Quieres entender que esto de entrar de manera perfecta y entrar sniper y entrar siempre buscando 3 pips, 5 pips de riesgo y un beneficio altísimo, en realidad en práctica
de acuerdo a las personas que me contactan, es que es muy complicado, es estresante y al final no te da una gran ventaja. Y vas a darte cuenta aquí, que si al final simplificamos, o sea, entender, vender caro, comprar barato, minimizar los stops, no tienen que ser perfectas las entradas ni con una lectura correcta de un análisis perfecto, sino simplemente tener la lógica de qué es el negocio, como te hablaba en el video, o sea, qué es la liquidez. Es decir, como cualquier negocio, tienes que ver los movimientos del precio como una inversión. O sea, los bancos al final cuando hacen una transacción es porque están tratando de ganar dinero. Es tan simple como cuando vas al banco y quieres hacer una transferencia, pues te van a cobrar por hacer esa transferencia. O sea, tienen que ganar dinero de las constantes transacciones, comisiones, intereses, etcétera, etcétera. Entonces puedes ver que es lógico, sí, que para que yo como negocio pueda subsistir, como lo explicábamos, tenga que buscar liquidez. O sea, tengo que tener dinero, pero también tengo que tener una rentabilidad. O sea, tengo que buscar ambas como negocio. Entonces, al entender esta lógica, primero, esto tienes que ver que no es algo general. Es decir, si tú estás buscando una estrategia que solamente compres en contra cuando quite el fractal o vendas en contra cuando quite el fractal y eso es todo lo que estás buscando, ahí estás haciendo un trading de manera incompleta, que es lo que te va a llevar a esa frustración y quererlo perfeccionar más porque no estás completando, porque no siempre el negocio, o sea, los dueños del negocio van a ir por liquidez y eso es todo lo que necesitan. Necesitan liquidez y también una rentabilidad. Por eso es que a veces el precio, de pronto vas a ver que se va a una dirección y se queda bajando, se queda subiendo, que es lo que la gente va a llamarle la tendencia. Pero antes de eso, vamos a ver que hay un proceso de agarrar liquidez, que es un proceso de ir quitando. Aquí puedes ver ya el precio, ya eliminado por aquí este fractal, este eliminó a este bajó y eliminó a este, pero si te das cuenta ya no pasa más abajo que este ya eliminó a este. Entonces cuando tú empiezas a tener una lógica basado en ese proceso de entender, necesitan ambas, liquidez y rentabilidad. Entonces no te quedas encerrado a que solamente compro cuando el precio quite un fractal o una zona de liquidez, o vendo cuando quite una zona de liquidez. También vas a tener que irte con la dirección del precio porque van a necesitar sacar una rentabilidad a ese proceso de estar agarrando liquidez. ¿Qué es liquidez? Es donde hay dinero. Obviamente que esto le afecta al operador minorista porque lo que el operador minorista busca es pues dónde va a subir el precio y dónde va a bajar y se complica con todas estas ideologías que les enseñan. Y el problema es que no estás viendo una manera lógica y simple de cambio, de intercambio de dinero. Ahora, pero también no encerrarte en que eso es lo único. Por eso es que, si te das cuenta, aquí en el sentido de poner, por ejemplo, entradas y lo que hice en los otros videos previos de esta serie, es porque primero tienes que entender que seguir al precio puede ser de muchas maneras, simples. Y esto es determinante porque permite que puedas adaptar el trading a tu vida y no te forces a que tu vida se adapte al trading, a encajar a una estrategia o a una serie de parámetros ya establecidos por alguien más y que le llaman entradas perfectas y que agarra un pedacito del gráfico y te va a decir cómo perfectamente se cumplió toda la teoría que te están diciendo. Pero ya cuando lo haces operación por operación, días tras días, pues te vas a dar cuenta que esa perfección es muy difícil de encontrarla, de repetirla, y por eso es que la mayoría de ustedes está frustrado y continúa buscando más y más información. O sea, ya con esto tienes que entender que de manera independiente se podrían operar estos fractales. Por ejemplo, aquí veo cómo quita esta área y entonces el precio empieza a retraer, y cuando retrae, retrae un porcentaje de movimiento de
lo que es este fractal. Y otra vez viene y quita este que está aquí abajo. ¿Okay? Nunca vas a saber cuántos va a quitar, 2. Pero ya que llega aquí, ¿qué hace? Baja. Y si te das cuenta, no siempre es, bueno, va a bajar y después se va a dar toda la vuelta. No, va a llegar un momento en que tienen que buscar una rentabilidad. O sea, que el precio ya se vaya a una dirección, como tú lo estás buscando. Para buscar una rentabilidad es que el precio, si compras, pues vaya de un punto A a un punto B y que recorra una serie de pips que te hagan ganar dinero, o viceversa. Entonces, la mayoría de estas operaciones, si te das cuenta, son órdenes pendientes. Y es porque aquí en este caso, si te das cuenta, cuando el precio fue de este alto a este bajo y quita estos fractales, estos 3 naranjas que está aquí, pues el precio ya potencialmente va a tener una rentabilidad. Por eso es que siempre hablo de procesos. Agarrar liquidez y tener una rentabilidad es un proceso en sí mismo, y tú lo puedes ver en cualquier empresa. Hay un proceso en que en un sistema de negocio en que ese negocio obtiene liquidez, o sea, obtiene flujo de capital, y con ese flujo de capital puede administrar su empresa, hacer sus pagos, o sea, que la empresa sobreviva para que entonces trabaje y pueda tener una rentabilidad. Bueno, como puedes ver, esa orden pendiente de venta que está, voy a borrarla. Y este fractal es destacado, si te das cuenta, con este cuadro azul, y por eso es que me voy a ir a la compra. De hecho, cuando termine este video te voy a mencionar donde enseño más acerca de por qué lo resalto, y puedas ver ese video y tengas una mejor idea. Entonces el precio aquí me está dando ahí una pista que probablemente de ahí el precio va a irse a buscar pues el fractal que está ahí arriba. Ahorita se está apareciendo otro fractal, que estos fractales, para que tengas una idea, son los fractales de 1 hora. Quiere decir que cada fractal, para que aparezcan, se tarda un promedio de 5 horas. Cada 5 horas está apareciendo un fractal, tanto el naranja como el azul. Entonces aquí, ya después de estar a la compra, estoy cambiando esa noción. Estoy buscando que entonces el precio se frene. El precio, si te das cuenta, se habla de decisión hacia el norte. En lugar de reaccionar hacia la compra, pues entonces vendes y tienes ese mismo fractal como punto de stop. Como te decía, no siempre es hay que quitarlo y esperar que el mercado quite un doble techo o un doble zona de liquidez, y entonces hago lo contrario. Entonces, a veces, cuando entiendes la secuencia, pues puedes vender caro, comprar barato. Como te decía, no todo en un negocio es liquidez, liquidez, liquidez. A veces también tienes que tener rentabilidad, que quiere decir empezar a irte a una dirección por más tiempo. Aquí en este video no voy a estar haciendo esto, pero quiero que te des cuenta que muchas de estas operaciones se pueden dejar correr por más tiempo. Y esa es la noción de entender también la rentabilidad que debe tener un negocio y no solamente la acumulación de liquidez. Entonces aquí quito esta orden pendiente y vamos a comprar, porque ya está retrayendo otra vez ese fractal, del cual te voy a decir qué video hablo de él con más detalle. Y el precio empieza a moverse. También algo que hay que entender es el contexto del movimiento semanal que debes de tener en cuenta. Si te das cuenta, el precio también eventualmente crea el bajo del día, el alto del día. Uno de esos fractales se convierte el alto del día, uno de esos fractales se convierte el bajo del día. Entonces también te da una noción de dónde están esos puntos sobre los cuales te puedes apoyar para también ir siguiendo una secuencia diaria, una secuencia mayor en ese movimiento, y darte cuenta cómo va eliminando estos fractales a través del tiempo que están más cercanos. Y eso es lo que sería la primera parte de acumular órdenes, y que sería encontrar liquidez para después ¿qué? Simplemente inyectar dinero y ganar hacia una dirección.
Aquí, por ejemplo, al precio quitar estos dos fractales azules y tener el fractal, que es el que está como el alto del día anterior, te da una noción de una venta cara. Dos cosas va a pasar: el precio va a ir a eliminar los fractales que está dejando abajo, o va a ir a eliminar ese sobre el cual estás utilizando para guiarte en el sentido de la dirección mayor. Entonces aquí, como puedes ver, el precio cae, pero aquí se empieza a frenar. Quita esos dos fractales naranjas, se frena, y por eso es que te da un stop muy pequeño, porque se frena antes de eliminar ese fractal que está marcado en azul, y el precio de ahí se empieza a ir, lo cual te da un buen radio riesgo-beneficio. Y fíjate cómo ahí finalmente sí se empieza a ir hasta el fractal, que es el alto del día anterior, que de hecho son dos que están ahí muy juntos. Por eso el profit puede ir en esa área. Se podría poner un poco más abajo, es decir, ya muchos van a decirte que es mejor aquí o allá, lo que sea, pero al final ya también viene la oportunidad de tener una administración de la operación, donde tú puedes poner el profit dependiendo a un radio riesgo beneficio específico, pero ya esto es administración, y eso es personal. La administración siempre es personal. Ahora, ya que el precio llegó y eliminó ese fractal del alto del día anterior, esos dos que están ahí, el precio te da una oportunidad de vender caro, porque si te das cuenta, aquí este símbolo de más es un fractal de 4 horas, lo cual es un fractal que dura más tiempo en crearse. Si el de 1 hora tarda 6 horas, el de 4 horas tarda 20 horas. Por lo tanto, ahí te da la oportunidad de vender caro. Y ese lo utilizas como lugar donde poner tu stop, porque al final va a hacer dos cosas: va a continuar o va a cambiar. Por lo tanto, aquí también, si te das cuenta, no buscas que el precio se vaya hasta el otro lado, sino que el precio, al llegar ahí, si te das cuenta, elimina de hecho ese primer fractal del día anterior, que queda como el alto del día. Se va a buscar los dos fractales que están ahí abajo, y pues ahí es donde pones un profit. Y de hecho ahí también podrías comprar barato y volver a hacer el mismo intento de simplemente irte a favor del precio. Pero te das cuenta, aquí también ya tienes una secuencia diaria alcista, es decir, que cuando va eliminando fractales estás comprando a favor realmente de la tendencia mayor, y lo estás haciendo cuando está eliminando esos fractales. Y esto, como lo he dicho, es la importancia de diferenciar liquidez y rentabilidad. A partir de aquí no voy a decir cada razonamiento por el cual estoy entrando, el cual de hecho cuando tú te entrenas es importante que te des cuenta de la lógica, y lo más importante, que el razonamiento objetivo por el cual vas a empezar a tomar decisiones no tiene nada que ver con que Luis Morelos sepa el futuro o tenga un conocimiento especial, sino que es la manera de ver cómo los procesos simplemente se cumplen con o sin ti. Pero aquí es donde viene la parte que quiero que entiendas en la cuestión de ese perfeccionismo, que incluso que te digan entrada perfecta, entrada sniper, etcétera, etcétera, y que te muestren ahí una imagen o una sección donde todo se cumplió. Esto es insidioso. ¿Por qué? Porque la noción de perfección implícitamente conlleva la búsqueda de ideales en cierto grado utópicos. Manejar esta noción de un modo saludable requiere la habilidad de identificar y determinar cuándo algo está suficientemente bien. Debemos considerar que el valor de la perfección es siempre el resultado de una comparación subjetiva de los resultados obtenidos y unos estándares aplicables y posibles. Si esos estándares son inalcanzables o inaplicables en las condiciones en las que estemos juzgando algo, el resultado siempre será insatisfactorio. Este es el problema que muchos de ustedes enfrentan, porque estás tratando de adaptarte a lo que alguien más está diciendo que debe ser o que le está funcionando, en lugar de aprender cómo adaptar el trading a tu vida.
Por eso es que la mayoría de los conceptos son inalcanzables e inaplicables para ti como individuo. En este sentido, valorar correctamente el resultado de un trabajo realizado supone, o bien, introducir cierto grado de aceptación de lo imperfecto, o bien ser capaces de establecer un estándar alcanzable. Por eso es que la experimentación es muy importante, porque ese estándar alcanzable es diferente para cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene una circunstancia diferente en muchos ámbitos de una persona u otra. Por eso es que esta es una habilidad para aceptar cierto grado de imperfección. Es lo que denominamos tolerancia a la frustración, que consiste en hallar satisfacción y reconocimiento en logros que no son perfectos, pero que han supuesto un esfuerzo y avances en la dirección más alcanzable y más correcta para ti como individuo. La tolerancia a la frustración es una habilidad esencial porque estamos lidiando con pérdidas, con que el precio haga lo contrario, con que el precio se vaya a la dirección completamente contraria a lo que pensábamos que iba a ser. Y entonces así dar continuidad a ese esfuerzo, que puedes controlar el riesgo solamente, y de esta manera perseverar y superar obstáculos. Como puedes ver aquí, la cuenta sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que puedas tener un esfuerzo alcanzable para que entonces puedas ver un avance. Entonces, cuando tú tienes una fuerza de voluntad que supone afrontar el esfuerzo aceptando y valorando el resultado del mismo, esto genera la autoestima suficiente para seguir esforzándote, mejorando y avanzando. Actualmente, el perfeccionismo es considerado como una tendencia a establecer estándares excesivamente altos de desempeño en combinación con una evaluación posterior excesivamente crítica y una creciente preocupación por cometer errores, rasgos que se expresan con la baja tolerancia a la frustración. Esta tendencia puede ser un rasgo de la personalidad o bien un comportamiento en situaciones o contextos particulares, lo cual es el trading, que ejerce una gran influencia sobre el pensamiento, emociones y conducta. Esta es una de las razones por las cuales siempre te estoy diciendo que la industria te condiciona a perder, porque te está dando la creencia de que tu intervención, de que tu análisis, de que tu manera de leer los mercados es lo más importante. Por lo tanto, siempre te sientes miserable porque estás teniendo un montón de responsabilidad que crees que es necesaria en un entorno que no le importa quién eres, que se mueve con o sin ti. Por lo tanto, esta es una de las cosas claves para entender por qué debes de dejar de perfeccionar, de seguir aprendiendo conceptos y lo mismo, y te dicen que ahora sí 100% ganadora, ahora sí entrada perfecta, ahora sí entrada sniper. O sea, esto es insostenible. Stop it. Get some help. La psicología nos está diciendo, o sea, aprende a ver fuera del trading, y de esta manera vas a comprender de dónde vienen todos estos problemas que la mayoría tiene, pero que no sabe cómo salir de ellos, porque obviamente todo mundo está hablando de lo mismo y está incitándote una y otra vez tus sentidos, en lugar de tu lógica. En general, podríamos decir que una persona que ha sido condicionada con el perfeccionismo del pseudoconocimiento de trading está atrapada en un círculo de expectativas, frustraciones y amenazas que se tornan perjudiciales y en cierta manera incontrolables. Por lo tanto, para terminar, te voy a dar 10 indicadores de que has sido condicionado para perder con el perfeccionismo y además continúes siendo un consumidor de estrategias, sistemas, métodos, indicadores y recursos y contenido de YouTube. 1. Consideras que hagas lo que hagas es insuficiente. 2. Ha disminuido la percepción de autosuficiencia. 3. Tu autoestima y aceptación personal ha disminuido. 4. Sientes que necesitas la aprobación de tus análisis de otros. 5. Ha aumentado tu percepción de estrés y la preocupación por evitar errores. 6. Se alimenta tu nivel de rumiación obsesiva. 7. Pones demasiada energía en evitar una manera errónea de interpretar la información del gráfico. 8. Has agudizado la percepción de los análisis erróneos y desajustados de los demás. 9. Ha aumentado tu crítica y disminuido la valoración de los resultados obtenidos.
Y 10. Consideras que hagas lo que hagas no es suficiente y te faltan más cosas por aprender. Espero te hayas dado cuenta que si eres capaz de entender con lógica el negocio y desarrollas la habilidad de simplificar las decisiones de trading con un buen plan de administración de capital, tus resultados pueden ser mucho mejores que el intentar aplicar una estrategia a rajatablas o intentar hacer las operaciones perfectas todo el tiempo. Además que debido a que los dueños del negocio tienen la capacidad de adaptación gracias a su acceso a la información, tú también debes de entrenarte para poder tener la capacidad de adaptarte a lo que ellos se adapten, en lugar de seguir consumiendo interpretaciones subjetivas de alguien más que, aunque pueden ser útiles, son estresantes, inflacionarias, altamente sesgadas y sobre todo te limitan y te restringen a una sola manera de pensar. No te pierdas el próximo video, suscríbete para no perderte los siguientes videos de esta serie y recuerda, tenemos un entrenamiento que te ayuda a que puedas ser libre de las creencias del trading y sus ideologías y dejes de ser consumidor de estrategias y métodos y sistemas prefabricados por otros y que tú mismo te vuelvas un productor de tus propios sistemas adaptados a tu propia realidad personal y financiera. Así siempre enfocado en ti mismo, dejando de distraerte por lo que los demás piensan y dicen, y entonces así disfrutando tu proceso de crecimiento como trader, desarrollando una verdadera experiencia y sabiduría, lo cual hace que tengas resultados positivos haciendo trading. Contáctame por WhatsApp directamente, el link está abajo en la descripción y sígueme en las otras redes sociales de FX Logos y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.